Bueno, muy bien, doctores. Buenas noches. Un saludo muy especial en nombre del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Tenemos la fortuna de contar entre nosotros con el doctor Germán Redondo, que ha tenido un papel protagónico en el desarrollo del proyecto de reforma a la ley estatutaria. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar una presentación del proyecto en su conjunto y con las adecuaciones últimas que se hicieron. Obviamente, la idea es no solo la difusión, sino la discusión de los puntos que resultan más interesantes para cada uno de los participantes. Así que les doy la gran bienvenida y los invito a participar activamente. Y al doctor Germán, por favor, ya puede comenzar con su presentación. Muy buenas noches a todos y todas. Les ruego el favor, especialmente a la doctora Marta Peña, que mientras la exposición apaguemos el micrófono para que no haya interferencia. Y por favor, doctor Oscar, voy a compartir pantalla para que me autorice. Se ve muy bien. Sí, perfecto. Se ve. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a ver entonces a continuación los acuerdos fundamentales para el desarrollo pleno de la Ley Estatutaria en Salud 1751 del año 2015. Es importante recordar algunos antecedentes. Tenemos como antecedente la sentencia T-760 del año 2008, de la Corte Constitucional, la cual reconoció la salud como un derecho fundamental de primer orden, ya no sucedáneo del derecho a la vida. En ese conocimiento y la trascendencia de esa sentencia, la Gran Junta Médica Nacional en el año 2013, en ese momento presidida por el doctor Fernando Sánchez Torres, la Gran Junta Médica convocó a la Academia Nacional de Medicina, a la Federación Médica Colombiana, a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, al Colegio Médico Colombiano, a ASMEDAS y a la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Y esa Gran Junta Médica elaboró un proyecto de ley con base en la norma que los principios fundamentales se regulan a través de las leyes estatutarias. Entonces la Gran Junta Médica elaboró un proyecto de ley estatutaria para regular el derecho fundamental a la salud y fue presentado en el año 2013 al entonces presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, quien sin cambiarle una sola coma la presentó directamente a las comisiones primeras de Cámara y Senado. El presidente Juan Manuel Santos solamente presentó dos proyectos de ley de manera personal: el proyecto de ley de víctimas y el proyecto de ley 209 de 2013, que dio origen a la ley estatutaria en salud. Las leyes estatutarias por ordenamiento constitucional, antes de ser sancionadas por el presidente, deben tener una revisión de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional así lo hizo, y en virtud de la sentencia C-313 del año 2014, magistrado por ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, declaró exequible el proyecto de ley. Y finalmente, entonces, el presidente de la República sancionó la que hoy es conocida como la Ley Estatutaria en Salud 1751 de febrero del año 2015. Sin duda, un avance extraordinario en materia de salud, pero desafortunadamente la ley estatutaria ha sido hasta cierto punto ignorada y no ha sido reglamentada como debe ser. Inclusive ustedes recordarán un proyecto de ley, el proyecto de ley 10, que se presentó el año pasado y que afortunadamente se archivó porque formó parte de la protesta nacional, junto con el proyecto de ley de reforma, económica. Ese proyecto se hundió,
pero si ustedes miran ese proyecto, y seguramente muchos de ustedes lo conocieron, era un proyecto que ignoraba la ley estatutaria y continuaba más bien profundizando la ley 100 de 1993. Entonces la Academia Nacional de Medicina, remedando o recordando el proceso en virtud del cual se presentó el proyecto de ley que dio origen a la ley estatutaria, convocó a la Federación Médica Colombiana, al Colegio Médico Colombiano, a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, al Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, en el cual participaron activamente Leonardo García y Clemencia y Oscar Andia, Asmedas Cundinamarca, la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud, Asosalud, la Sociedad Colombiana de Anestesia y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, FECOLMED. Es decir, hay una gran cantidad de instituciones, calculamos que más de 150 que están representadas en estas organizaciones. Y después de un trabajo, hicimos un trabajo de 6 meses, reuniéndonos todos los días lunes, incluyendo los lunes festivos, debatiendo un proyecto para reglamentar la ley estatutaria en salud. Llegamos a unos acuerdos fundamentales, que son los que hoy vamos a presentar. Pero nos parece muy importante para conocimiento de la audiencia hacer un análisis comparado entre la ley 100 de 1993 y la ley 1751 para ver por qué la importancia de que se desarrolle la ley estatutaria y no la ley 100. En primer lugar, el tipo de ley. La ley 100 es una ley ordinaria del año 93, en tanto que la ley estatutaria es de año 2015 y es estatutaria. Las leyes estatutarias, como tienen revisión obligatoria de la Corte Constitucional, una vez aprobadas prácticamente hacen cuerpo con la Constitución y forman parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, la ley estatutaria en salud subordina, es de mayor jerarquía y más reciente que la ley 100 del año 93. Por tanto, cualquier reglamentación tiene que estar al tenor de lo dispuesto en la ley estatutaria en salud. Respecto del objeto, la ley 100, recuerdan ustedes que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud para proporcionar cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica. Es decir, la ley 100 busca fundamentalmente que los hospitales públicos tengan equilibrio económico y a nivel privado fomentó lo que popularmente se conoce como el negocio de la salud. Es decir, que el ejercicio del desarrollo de la salud genere utilidades. En tanto que la ley estatutaria creó fue el sistema de salud. Y ese sistema de salud está constituido con todo lo que el Estado disponga para la garantía y la materialización del derecho fundamental a la salud. Es decir, esta se preocupa por el derecho y la anterior por el negocio. El tercero factor, la cobertura. La cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud, hoy por las denominadas empresas administradoras de planes de beneficios, se refiere a darle la cobertura a los que están afiliados al sistema, en tanto que la ley estatutaria, como regula un derecho, es para todos los residentes en el país, estén o no afiliados. En cuanto a prestaciones de salud, recuerden ustedes que la ley 100 creó el plan obligatorio de salud. Plan obligatorio de salud que tiene un listado de inclusiones y un listado de exclusiones. Hablando de un buen romance boyacense, uno diría que a veces hay algunas actividades, intervenciones, procedimientos, insumos, medicamentos, que no están en el listado de inclusiones ni exclusiones. Es decir, no son ni su merced ni mi señora. Y eso genera las famosas zonas grises, que son las cuales, en virtud de las cuales se dan la negación de los servicios, que generan peticiones, quejas, reclamos, tutelas, mejor dicho, son las barreras de acceso
que creó el mismo listado de inclusiones y listado de exclusiones. En tanto que la ley estatutaria, como lo veremos más adelante, cuando veamos el artículo 15, predica que todo está incluido, salvo lo que expresamente está excluido. Es decir, las prestaciones son implícitas, todo está incluido, en tanto que las exclusiones son explícitas. Quienes son veteranos como yo recordarán que así funcionó el Seguro Social antes de la Ley 100. Todo estaba incluido, salvo las exclusiones específicas que traía la normatividad. En cuanto a la prestación de servicios propiamente dichos, la Ley 100 se basó en la competencia entre los distintos agentes del sistema, sobre todo entre los prestadores de servicios, lo que generó en el desarrollo de esa competencia la fragmentación de la atención, la pelea, la guerra del centavo por el paciente. Todo lo contrario a la competencia, a la fragmentación, es la integración, y eso es lo que predica la ley estatutaria, que ordena la creación de las redes integrales, lo que favorece la resolutividad de las necesidades de atención de la población. También lo veremos un poco más ampliamente más adelante. En cuanto a la autonomía de los profesionales de la salud, hay un estudio de la Defensoría del Pueblo del año 2007, estudio que con el Colegio Médico Colombiano estamos tratando de actualizar, Colegio Médico Colombiano y el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, en el cual se demostró que los profesionales de la salud tenían constreñida su autonomía cuando se refiere a formular ciertos medicamentos de alto costo para remisión a ciertos especialistas, para solicitud de ciertos exámenes de laboratorio o ayudas diagnósticas. En tanto que la ley 1751 predica en su artículo 17 la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento, eso sí, ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad técnico-científica y la evidencia científica. Fíjense ustedes cómo son dos conceptos bastante diferentes. Y entonces, como el eje central de los dos sistemas es el Sistema General de Seguridad Social en Salud por un lado y el Sistema de Salud por otro, vamos a hacer rápidamente un análisis comparado de los dos. El Sistema General de Seguridad Social en Salud cobija a las EPS del régimen contributivo y subsidiado y las denominadas en general empresas administradoras de planes de beneficios, que cobija empresas solidarias de salud, EPS indígenas, cajas de compensación, el Fondo de Ferrocarriles Nacionales, las empresas públicas de Medellín y todos los planes adicionales en salud, que son la medicina prepagada, las pólizas de hospitalización y cirugía, a las IPS públicas y privadas y a los afiliados al sistema con sus trabajadores. En tanto que el sistema de salud cobija todos los agentes que forman parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud mientras persistan. El régimen de excepción de salud del artículo 279 de la Ley 100, las fuerzas militares, Policía Nacional, el Fondo de Magisterio y Ecopetrol. Los de régimen especial, las universidades públicas que se acogieron a la Ley 647 de 2001, que tienen su propio régimen, como Unisalud aquí en la Universidad Nacional. Cobija las ARL en cuanto al accidente laboral y a la enfermedad profesional, y también los accidentes de tránsito en cuanto a la atención en salud se refiere. Cobija a los no afiliados, a toda la población residente, a los migrantes. Es para todo, es universal. Gran diferencia con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con base en esas consideraciones, el consenso integrado por las 9 instituciones a que hacía referencia, llegamos a los siguientes 14 acuerdos fundamentales. Y el primero de ellos, el propósito del consenso, es desarrollar completamente lo establecido en la ley estatutaria en salud,
y vigilar y promover que se cumpla cada uno de sus artículos, solicitándole al Ministerio de Salud y Protección Social que se reglamente lo que está pendiente o que se someta al Congreso las leyes que sean necesarias. Y por tanto hay que redefinir el sistema de salud de acuerdo a lo que estableció el artículo 4 de la ley estatutaria, incluyendo todo lo que el Estado disponga para la garantía del derecho humano fundamental a la salud, que como ya explicamos en la diapositiva anterior, incluye absolutamente todo. El tercer acuerdo es el alcance del derecho fundamental a la salud. Y eso está dispuesto en el artículo 2, que dice, comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de todas las personas. Es decir, el alcance es absolutamente a todo durante todo el proceso de atención en salud. Cuando se discutía el proyecto de ley 209, que dio origen a la ley estatutaria, se invocó en el artículo 6 un principio de la sostenibilidad fiscal. Y eso generó un gran debate en el Congreso. Tengo que reconocer aquí públicamente, y yo estaba como funcionario de la Defensoría del Pueblo y en razón de mis funciones yo tenía que ir al Congreso para hacerle seguimiento a los proyectos de ley que tenían que ver con la salud, como asesor de la delegada de salud del Defensor del Pueblo. Y yo tuve conocimiento y pues participé activamente y siempre constaté la presencia de dos personas, Pedro Contreras Rivera de Asmedas, y tengo que reconocer que Carlos Francisco Fernández, en ese momento de presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, siempre estuvo presente. Y en ese debate, finalmente, predominó lo que en la sentencia de la Corte Constitucional estableció, que al interpretar el artículo 49 de la Constitución Política, comillas, dice, al interpretar el presente artículo, en ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Es decir, el derecho a la salud predomina, así como a una persona no le pueden negar la justicia porque no hay plata para pagar al juez, a nadie le pueden negar una atención en salud porque no hay plata para pagarle al hospital o a la clínica correspondiente. El acuerdo número 4 se refiere a la rectoría del sistema de salud. Y hubo consenso en crear y en constituir el Consejo Nacional de Salud. No reconstituir el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que existió para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. No, como este es el sistema de salud, entonces se requiere el Consejo Nacional de Salud. No solamente con nombre distinto, sino con funciones diferentes. Será un organismo adscrito al ministerio con representación institucional del orden nacional de todos los actores de la salud y entidades gubernamentales, con las competencias necesarias para adoptar las políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud, garantizar la presencia de la salud en todas las políticas para lograr una intervención intersectorial eficaz y desarrollar los principios y directrices trazados por la ley estatutaria en salud. Asimismo, a imagen y semejanza, se crearán los consejos territoriales en salud para que las políticas que traza el Consejo Nacional de Salud en desarrollo de la ley estatutaria se aterricen y bajen a los territorios. Eso es fundamental. Muchas veces vemos, por ejemplo, el Plan Decenal de Salud Pública, algunas cosas muy bien formuladas, pero que nunca llegan
al desarrollo eficaz y efectivo en los territorios. Los consejos territoriales, creados a imagen y semejanza del Consejo Nacional, con la representación territorial de los que representan en la nación a los diferentes actores del sistema, deben tener, dijéramos, con un alcance del cumplimiento de las directrices del Consejo Nacional y aplicarlas en el territorio. Se propone en el consenso, en el acuerdo 4, que la constitución del Consejo Nacional de Salud sea tripartita. Por una parte, el gobierno nacional, incluidos los ministerios que tienen injerencia, como lógicamente el Ministerio de Salud, quien lo debe presidir, el de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, representantes de gobernaciones y alcaldías, para que ese trabajo intersectorial ayude en la toma de decisiones. Que haya representantes de los prestadores de servicios de salud públicos y privados, y que haya una amplia representación de la sociedad civil, entre ellos, lógicamente, la academia y los representantes de los gremios médicos, así como trabajadores del sector de la salud, pensionados, asociaciones de usuarios, sector productivo y demás participantes que se consideren. Y las funciones son diferentes a las que tenía el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, porque entre ellas la más importante es lo que se refiere a la atención primaria integral en salud. Para que se adopten las políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que inciden en el goce efectivo del derecho. Eso está establecido literalmente así en el artículo 9 de la ley estatutaria. Para promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Y estas políticas tienen que estar orientadas principalmente al logro de la equidad en salud. Generar políticas públicas encaminadas a favorecer la presencia de la salud en todas las políticas, con un pleno trabajo intersectorial. ¿Este punto qué significa? Hay políticas públicas de otros sectores que afectan la salud pública. Voy a poner un ejemplo. El fracking. Eso no lo adopta el sistema de salud, lo adopta otro sector público, pero puede incidir en la salud pública y en el medio ambiente. El uso del tabaco no está directamente relacionado, no toma ciertas decisiones el Ministerio de Salud. Es decir, hay algunas políticas públicas de otros sectores que pueden incidir en la salud. Entonces, se tienen que promover políticas públicas que consideren las implicaciones sanitarias de las decisiones en todos los sectores, buscando sinergias económicas y programáticas y evitando los efectos nocivos para la salud de las políticas fuera del sector, para mejorar la salud pública y la equidad sanitaria. Este punto, el acuerdo número 5, que se refiere al artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud, es tal vez el epicentro de la Ley Estatutaria en Salud, porque se refiere a las prestaciones a que tiene derecho toda persona residente en el país. Es lo que hoy se ha denominado el Plan de Beneficios en Salud. A mí me gustaría más personalmente que se llamara Plan de Derechos en Salud, porque no son beneficios, sino que son derechos. Pero dice la ley estatutaria en su artículo 15, el sistema de salud garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías estructurados sobre una concepción integral de la salud que incluya su promoción, prevención, diagnóstico, la atención y tratamiento de la enfermedad, la paliación y la rehabilitación de sus secuelas. Es decir, todo está incluido en todo el proceso de atención en salud. Las inclusiones son implícitas porque todo está incluido. Pero dice también la ley estatutaria, no serán financiados con recursos públicos los casos en que se advierte alguno de los siguientes criterios. Y ese resaltado es porque ahí juega gran papel para ese criterio de que no está financiado con recursos públicos la autonomía de los profesionales de la salud. Muchas veces son los profesionales de la salud
los que establecerán si un proceso está o no está incluido. ¿Y cuáles son los que no están financiados con recursos públicos? Aquellas tecnologías que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas. Permítame aquí poner un ejemplo. Una paciente que tiene una hipertrofia mamaria severa. Lógicamente la mamoplastia en términos generales no está incluida porque la mamoplastia es un propósito cosmético o suntuario. Pero si la hipertrofia mamaria es de tal tamaño que le produce a la paciente una disfunción y un dolor permanente de la espalda, se indica la mamoplastia de reducción por criterio médico para mejorar y recuperar su capacidad funcional o vital de las personas. Fíjense ustedes entonces la importancia del artículo 17 que veremos más adelante de la autonomía médica y de los profesionales de la salud. En tecnologías donde no existe evidencia científica sobre su seguridad, eficacia clínica o efectividad clínica, que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente, en este caso el INVIMA. Por eso el INVIMA, por ejemplo, ha tenido que autorizar todas las vacunas que han llegado al país, que se encuentren en fase de experimentación o que tengan que ser prestados en el exterior. Estos 6 criterios, dijéramos, de exclusión, que están perfectamente definidos, son los que generalmente acepta la comunidad internacional. Pero cuando se trate de nuevos en tecnologías, nuevas actividades, intervenciones o procedimientos, tiene que haber un proceso técnico, científico, transparente y democrático en el cual participan sobre todo las sociedades científicas para dirimir si esa nueva actividad es excluida o no. Entonces, el sistema de salud tendrá cobertura de prestaciones implícitas con exclusiones explícitas. Todo está incluido, salvo lo que está excluido. Y el procedimiento técnico transparente, democrático, participativo, está ya desarrollado en la resolución 330 de 2017. Entonces llega una actividad nueva, una tecnología nueva, y se quiere excluir. Tiene que pasar, primero tiene que ser uno de los 6 factores, y tiene que pasar este proceso, una fase de nominación y priorización, una fase de análisis técnico-científico, una fase de consulta a los pacientes potencialmente afectados y finalmente la adopción. Eso ya está regulado y fundamentalmente se maneja a través de la Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, la IETS. El acuerdo número 6 se refiere a la atención primaria integral en salud. La APIS es la estrategia más idónea para desarrollar el sistema de salud, según el consenso, e incluye la participación social y comunitaria, artículo 12. El impacto positivo de los determinantes sociales en salud, artículo 9. La salud en todas las políticas, desde un enfoque colaborativo. La atención primaria en salud considera las implicaciones sanitarias de las decisiones en todos los sectores, buscando sinergias y evitando los efectos nocivos para la salud de las políticas fuera del sector. Es decir, el trabajo intersectorial y transdisciplinar, transsectorial es fundamental. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, finalmente, sobre la base de articularse con el modelo de atención en salud, como lo dijimos en el artículo 15. El consenso número 7 se refiere al modelo de atención y a las redes integrales. El artículo 13 establece que el sistema de salud estará organizado en redes integrales de servicios de salud. Estas redes son una forma de organización de instituciones y de servicios de salud individuales y colectivos de carácter público, privado o mixto, que se articulan para garantizar la atención integral de las personas y las comunidades residentes en el territorio o región. Ponemos como ejemplo Metrosalud en Medellín o las 4 subredes de servicios en Bogotá, pero esas podrían ser mixtas. Estas son las que puse de ejemplo, son públicas, pero pueden ser mixtas.
Y lo importante es que cada red sea autosuficiente en garantizar el derecho fundamental de la salud, desde el caso más sencillo hasta la mayor complejidad. Solo en casos extraordinarios se remitirá por fuera de la red de servicios. Eso es lo que busca el que sea la red integral, que sea capaz de resolver todas las necesidades de atención de la población residente en el territorio o región. Y dice el consenso que las redes recibirán directamente los recursos públicos derivados de los aportes, las cotizaciones y los impuestos nacionales, con el fin de desarrollar progresivamente el acceso a los servicios. Aquí de entrada estamos diciendo desde el modelo mismo de atención que no habrá intermediación financiera, porque las redes deben recibir directamente los recursos públicos derivados de los ingresos de los recursos públicos. Y deben contar con equipos multi e interdisciplinarios que deben visitar los hogares en los territorios o regiones previamente definidas. Por tanto, se requiere, como lo establece el artículo 19 de la ley estatutaria, un sistema único de información en salud, muy robusto y actualizado. El acuerdo número 8 se refiere al fortalecimiento de la red pública. Red pública fortalecida en todo el territorio nacional, estructurada como la columna del modelo, financiada con recursos del orden nacional, distrital y departamental y municipal, y recaudados todos esos recursos por un fondo público único y nacional, que garantice la sostenibilidad fiscal para cubrir los presupuestos de fomento, promoción, prevención, atención integral e inversión en infraestructura hospitalaria en los 3 niveles de atención. Se requiere estructurar y fortalecer los subsidios de oferta para cubrir todas las actividades multi e intersectoriales de la atención primaria en salud, la participación comunitaria y las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, incluidos los equipos multi e interdisciplinarios de atención territorial o regional. Se incluye la necesidad de un plan de equipamientos en salud y modernización de la red pública a nivel nacional. Es decir, construir los hospitales que haya lugar, en los sitios que haya lugar, y modernizar la infraestructura técnica y tecnológica de la red pública a nivel nacional. Esa creación de nuevos centros hospitalarios según las necesidades territoriales y apoyo en infraestructura y dotación de nuevas tecnologías será definido por el Consejo Nacional de Salud. Y para el efecto se propone, igualmente las personas más veteranas recordarán, recrear el Fondo Nacional Hospitalario o una institución similar. Recuerden ustedes que el Fondo Nacional Hospitalario funcionó donde hoy funciona la Defensoría del Pueblo y prestó grandes servicios a los hospitales, sobre todo en cuanto a dotación se refiere. Y se plantea la necesidad de los sistemas de salud diferenciados, como lo dispuso la ley estatutaria en salud en el artículo 24, sobre todo es decir, un sistema de salud diferenciado para aquellas regiones que tienen la población dispersa, como los antiguos territorios nacionales. Allí se requiere un modelo de atención específico y particular, sobre todo basado en subsidios a la oferta. El artículo 9 hace referencia a la autonomía de los profesionales de la salud. Esto fue algo que desde sociedades científicas, sobre todo, se discutió mucho y se logró en el artículo 17 de la Ley Estatutaria en Salud, la cual establece que la autonomía de los profesionales de la salud, cada uno en el área de su conocimiento, tiene para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tiene a su cargo. Muchos gerentes de EPS creen que esto es una patente de corso. No. La autonomía será ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. La autorregulación tiene 2 niveles.
el imperativo ético de cada profesional que conoce sabe sus conocimientos, sus habilidades y destrezas, pero también conoce sus limitaciones. Y es el que primero tiene que autorregularse, saber cuándo tiene que remitir al paciente a un especialista o alguien que tenga mayor conocimiento. Pero cuando ese imperativo ético individual se sobrepasa, la regulación tiene que ser por pares. Es decir, a los profesionales de la salud no los autorregula el ministerio, son ellos mismos. Y esta es una tarea que tendemos pendientes las instituciones médicas, pero se está trabajando en ella. La ética, pues cuando se sobrepasan esos límites, pues hay que elevar a un proceso ético disciplinario en los tribunales de ética según la profesión. La racionalidad técnico-científica, es decir, sabemos que uno tiene que, de acuerdo a su imperativo ético, saber cuándo ordena un procedimiento de altísimo costo o cuándo recurre a las medidas tradicionales. Eso lo da también la autorregulación y desde luego la evidencia científica. Y algo muy importante que se aprobó en el Consejo es que en el ejercicio de dicha autonomía de los profesionales de la salud no se requerirán autorizaciones administrativas dentro de las redes integrales de servicios de salud. La orden médica se constituye en el único requisito necesario para la prestación del servicio. Hoy en día muchas veces un especialista ordena un TAC, una resonancia, una gamografía, y alguien del nivel administrativo la bloquea. Eso no. El nivel administrativo lo que tiene que decir es dónde y cuándo se cumple la orden médica, porque la orden médica nace precisamente de la autonomía del profesional de la salud. Y la ley estatutaria previó las discrepancias y señaló, en caso de discrepancias, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 16 de la ley estatutaria, donde hay juntas médicas para evaluar precisamente la pertinencia de esas órdenes, sobre todo cuando se trate de algunas actividades, intervenciones, procedimientos, medicamentos o insumos de alto costo. El acuerdo número 10 fue muy discutido y es uno de los más desarrollados. Es el que se refiere a las condiciones laborales en el sector, en ejercicio y en desarrollo del artículo 18 de la ley estatutaria, el respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Dice la ley estatutaria, los trabajadores y en general el talento humano en salud estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. El consenso, entonces, acordó, en cumplimiento de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política y el artículo 18 de la Ley Estatutaria en Salud, en el sistema de salud se garantizarán las condiciones laborales del personal sanitario que garanticen estabilidad, seguridad, continuidad laboral, así como actualización continua. Para el efecto, el Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto de ley en virtud del cual se establezca un estatuto de personal para los trabajadores de la salud, que será concertado con representantes del sector. Es decir, el estatuto nace de un proceso de concertación. Y en el sector privado, los trabajadores serán vinculados bajo las normas del Código Sustantivo de Trabajo por tiempo, evento o servicio, en cumplimiento de las normas laborales, constitucionales y legales, y acatando los compromisos internacionales de la OIT sobre trabajo digno. El alcance de ese estatuto de personal cobija amplios sectores, como son una carrera administrativa especial del sector. Ese ejemplo ya lo vivió el país cuando se estableció la Ley 10 de 1990. Recuerden que la Ley 10 del 90 incorporó a todos los trabajadores a la carrera administrativa por una sola vez. Es una experiencia que ya se vivió. El régimen salarial y prestacional para el sector se tiene que establecer
bajo el concepto de que a igual trabajo, igual salario, el pago oportuno, la garantía de los recursos. La jornada ordinaria que se propone es que sea de 42 horas semanales. La prima técnica, recordarán muchos de ustedes que nosotros logramos esa prima técnica en el Seguro Social, lo mismo que la prima de antigüedad. La garantía de igualdad y estabilidad y continuidad laboral, la garantía de la seguridad social para todos los trabajadores del sector de la salud, la medicina, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Algo importante que se discutió mucho es la reclasificación del riesgo, de tal forma que se consideren las profesiones y ocupaciones en salud como actividades de alto riesgo, riesgo 5. Eso da una connotación especial. Que se regule los trabajos ocasionales, teletrabajo o trabajo en casa. Ya hay una ley para el teletrabajo, para el trabajo a distancia. Y esa ley, la 2121 del año 2021, en el artículo 15, habla de que se construirá una política pública de trabajo a distancia. Es muy importante que los trabajadores sanitarios participemos en la construcción de esa política pública. Temas relacionados con el acoso, la violencia y la discriminación laboral, políticas de actualización continua, el tema de la relación docencia-servicio, es decir, cada uno de estos ítems tiene un desarrollo. Alguien decía que este proyecto de ley va a tener más de 200 artículos y así seguramente será. Hablamos de la autonomía de los profesionales de la salud, la equidad de género y de etnia. En el sistema de salud para las labores misionales permanentes no habrá intermediación de la relación laboral. Este fue un tema también que se discutió mucho y por eso se dejó que finalmente para las labores misionales permanentes no habrá intermediación de la relación laboral. Y en cuanto a las órdenes de prestación de servicios o contratos basura, como se ha denominado, progresivamente se acabarán para las actividades misionales. Se fijó un término de 3 años, es decir, en el primer año se tiene que reintegrar progresivamente a las plantas de personal el 33% por cada año para lograr una meta final a los 3 años. Persistirán algunas órdenes de prestación de servicios para trabajos ocasionales, así sean misionales. Por ejemplo, ahorita con la pandemia hay una campaña de vacunación que tiene un principio y un fin. Se contratan unas personas mientras dure esa campaña. En ese caso, operan las órdenes de prestación de servicios. Y algo bien importante que se aportó en el debate es sobre las normas de habilitación de las IPS públicas y privadas. El cumplimiento de las normas laborales deben hacer parte de las condiciones de habilitación de los servicios de salud. Eso hará que real y efectivamente se cumpla con el pago oportuno y todo lo que se establezca en el Estatuto de Personal. El acuerdo número 11 generó mucha discusión, son los aspectos financieros. Pero llegamos a unos acuerdos. Este consenso tiene la virtud que hace referencia a lo que estuvimos de acuerdo y no se refiere a los desacuerdos que los hubo. Simplemente plasmamos los acuerdos. Y para el consenso es claro que el desarrollo de la ley estatutaria en salud requiere de cuantiosos recursos y nuevos recursos. No obstante, se considera que la inversión pública en salud es una necesidad que subsana un rezago histórico, lo que ha sido evidente a lo largo de la pandemia. La vida y la salud de los colombianos, al tenor de lo dispuesto en la ley estatutaria en salud, es un bien meritorio que debe prevalecer sobre cualquier interés comercial o de mercado. Es un bien meritorio. Y el sistema de salud no deberá haber intermediación financiera. Ese fue un acuerdo clave. No deberá haber intermediación. Y de eso se desprende lo siguiente, de la que no existe intermediación financiera. Fortalecimiento de la ADRES, es decir, transformar la ADRES en un fondo público único, recaudador y pagador a través de giros directos a los prestadores de servicios. El fondo público, así constituido, tendrá inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera
y la Superintendencia de Salud, cada uno en el ámbito de sus competencias. El Fondo Público Único recaudará todos los recursos parafiscales provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social en salud, los riesgos laborales y accidentes de tránsito, en lo relacionado con la salud, con los recursos fiscales del orden nacional y territorial que actualmente recauda, más las nuevas fuentes que se definan. Es decir, todo llegará a ese fondo público y los giros serán directos a los prestadores de los servicios para obviar la intermediación financiera. Algo que insistió bastante Sociedades Científicas y Colegio Médico Colombiano sobre el Manual Tarifario Único, actualizado, concertado con las profesiones e instituciones médicas de cada especialidad. Ustedes recordarán, vuelvo a los más veteranos, que cuando se hicieron las tarifas IS, se hizo este ejercicio. Coordinó ASMEDAS, pero participaron las profesiones e instituciones y las sociedades científicas de cada especialidad y se constituyó. Fue tan bueno el manual de tarifas de IS que todavía se utiliza y eso es del año 2000. Y como decíamos, se requerirán nuevas fuentes de recursos para poder desarrollar plenamente la ley estatutaria en salud. Por tanto, es indispensable que se desarrollen medidas que garanticen la sostenibilidad a largo plazo del sistema de salud. Por ejemplo, vía impuestos generales, vía regalías, impuestos a bienes y actividades de riesgo generadoras de daño a la salud, como los cigarrillos, los vapeadores, las bebidas azucaradas, el alcohol, la comida chatarra, la minería en cuanto produce polución y contaminación del medio ambiente, el fracking si finalmente se aprueba, entre otros que se consideren procedentes, pero sí se requieren nuevas fuentes de recursos. Ahora, el punto 12 es un punto amplio y está abierto permanente. Son medidas contra la corrupción. Partiendo de una base fundamental, es que se cumpla lo que actualmente está establecido. Porque hay normas contra la corrupción, pero muchas de ellas no se cumplen y muchas atañen al sector de la salud. Entonces hay una serie de propuestas, no me voy a detener para no extenderme más, pero repito, eso está abierto. Cuanta medida podamos aunar para controlar la corrupción, seguramente será bienvenida. El acuerdo 13 contribuyó mucho Oscar Andia y Observamed en este punto, fue invitado especial y nos colabora muchísimo. El acuerdo, el artículo 23 de la Ley Estatutaria en Salud despliega el tema del control de precios de medicamentos haciendo comparaciones internacionales, desarrollando la política farmacéutica nacional. Yo siempre recuerdo un hecho histórico. Es que históricamente se ha debatido si el medicamento es un producto comercial o es un bien meritorio de la salud pública. Si es un producto comercial, se rige por el Ministerio del Comercio, como antes sucedía. Si es un bien meritorio de la salud pública, pues debe estar en el Ministerio de Salud, como hoy sucede. Desde que se estableció la primera política farmacéutica nacional por allá en el año 2002. Pero incidió mucho la reunión interministerial en Qatar, que planteó precisamente que el medicamento era un bien meritorio de la salud pública. Entonces, en desarrollo del artículo 23 de la Ley Estatutaria en Salud, el consenso propone que la política farmacéutica nacional sea programática, con metodología científica y objetivos a corto, mediano y largo plazo, que sea integral, con elementos de integración horizontal y vertical de las tecnologías en salud, que sea estratégica, con vocación de soberanía tecnológica y mecanismos de transferencia, que sea priorizada hacia la defensa de la salud pública y el derecho fundamental a la salud, que sea optimizada con todos sus procesos de adquisición y uso pertinente, que sea sostenible, con base en la detección y eliminación de falsas innovaciones tecnológicas
el freno a abusos de posición dominante y la erradicación de todas las formas de corrupción. Hemos visto, por ejemplo, que cuando lleva una tecnología nueva que no existe sino en un determinado sitio, ponen el precio que quieran. Voy a nombrar una, llega la terapia ECMO por primera vez a Bucaramanga y no lo hace sino una institución. Entonces, pone el precio que quiera poner, ¿no? Eso tiene que ser regulado. Y se requiere, y enfatizamos lo que ya habíamos dicho del artículo 19 de la ley estatutaria, se requiere el sistema único e integrado de información en salud que incorpore todos los insumos necesarios en materia de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos para garantizar transparencia con acceso público a la información epidemiológica y todas las transacciones económicas, incluidos los medicamentos. Se avanzará en el control de precios de medicamentos con base en comparaciones internacionales, como ya lo definió la política farmacéutica nacional, que está en el COMPES Social 155 de agosto de 2012. Pero hay que avanzar en esas control de precios de medicamentos con base en comparaciones internacionales. Se extenderá progresivamente a medicamentos de alto costo, innovadores, genéricos, biológicos y biosimilares, control de precios a insumos de alto costo y a ciertas tecnologías en salud. Se considerarán las negociaciones centralizadas como parte de esta política. Eso también lo llevó a cabo el Seguro Social. Lo que llamaban algunos no eran subastas sino bajastas, porque el Seguro Social compraba gran cantidad de medicamentos y se sabe que cuando se compra volumen y se paga a tiempo se obtienen recortes económicos importantísimos. Impulsar y promover alianzas y mecanismos de producción nacional de vacunas, de medicamentos e insumos y productos básicos en salud para avanzar en los conceptos de seguridad, soberanía e independencia farmacéutica. Ya se está avanzando en ese tema, ya se ha anunciado que posiblemente volvamos a producir vacunas en el país. Nosotros produjimos vacunas en el año 2000 hasta que llegaron las políticas neoliberales y consideraron que el costo de producir vacunas a nivel nacional era muy alta y perdimos la soberanía en ese tema y caro que la estamos pagando en este momento de pandemia. Y algo bien importante, declarar exentos del IVA los medicamentos, insumos y tecnologías básicas en el sistema de salud. Y el último consenso, el acuerdo 14, se refiere a la inspección, vigilancia y control, a la Superintendencia Nacional de Salud. Y se requieren medidas tendientes al fortalecimiento e independencia de la Superintendencia Nacional de Salud, tales como imponer sanciones pecuniarias a las entidades que incumplan con su obligación de materializar el pago oportuno a los profesionales y trabajadores de la salud. Hecho que es recurrente, cada rato oímos que hay un paro de anestesiólogos, de ginecólogos, de médicos, de trabajadores, porque hace 6 meses no les pagan. Eso no puede seguir siendo así. Incluir dentro de las competencias que en materia de conciliación tiene la Superintendencia Nacional de Salud, la conciliación de acreencias que existen entre las instituciones y el recurso humano. Es decir, que la super intervenga directamente en ese aspecto. Ejercer la inspección, vigilancia y control en cumplimiento estricto de las garantías necesarias para el correcto desenvolvimiento de todos los profesionales de la salud en sus diferentes áreas. Imponer sanciones a las instituciones sanitarias que incumplan con el suministro de insumos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de salud, como sucedió durante la pandemia que aún no ha terminado con los equipos de protección personal. La delegación de funciones, esto es algo que ha sido solicitado desde hace varios años por las entidades territoriales. La delegación de funciones de inspección, vigilancia y control de las empresas administradoras de planes de beneficio o las entidades que hagan sus veces mientras ellas persistan, a las entidades territoriales capacitadas para hacerlo
según criterios que establezca el Consejo Nacional de Salud. Si esto llegara a darse, la Supersalud haría la segunda instancia. Estas son entonces los acuerdos fundamentales a que llegamos en el consenso por las instituciones participantes. Y agradezco mucho la oportunidad, Oscar, muy agradecido, muchas gracias. Excelente, doctor Germán. Yo creo que ha sido un examen, una exposición muy didáctica, desde los conceptos más elementales relacionados con la Ley Estatutaria de Salud hasta las propuestas que se hicieron. Entonces queda abierto el debate si hay colegas que están presentes en la reunión y que quieran hacer su contribución. Doctor Germán, te ruego que veas quién pide la palabra y moderes esta parte porque es desde un celular. Mi doctor César Germán Carrillo. Quiero felicitarlo, mi doctor Redondo, porque esta fue una intervención maravillosa. Yo creo que donde se logre materializar este acuerdo sería el culmen o la meta de la lucha que se ha llevado en el sector salud durante más de 40 años. Pero lo veo muy difícil, que presenta escollos muy grandes. En primer lugar, ¿cómo superar el lobby de las farmacéuticas y de las multinacionales cuando se vaya a regular el problema de los costos de estos productos? ¿Cómo se va a hacer para sancionar a quienes no aporten los insumos necesarios para un determinado procedimiento, o si los aportan, no los aporten de la calidad necesaria? Usted daba el ejemplo de protección personal, pero hacemos eso, por ejemplo, en el campo de la ortopedia. La importancia de la contratación mediante la implementación de las características propias del empleo digno, que esto sector salud. Otro punto que me parece muy importante es cómo lograr agilizar la prestación de los servicios de salud sin que se dependa tanto de las tutelas. Y yo creo que en ese aspecto importaría muchísimo el factor de la descentralización de la inspección, vigilancia y control, con un mecanismo que, según entiendo, sería regional, para que la segunda instancia y la definitiva la hiciera la Superintendencia Nacional de Salud. Yo dejo ahí, me parece importantísimo los aportes, me parece que reúnen los requisitos de las reivindicaciones más grandes del sector salud, y pues yo creo que debemos en el Colegio Médico comprometernos a impulsarlo, darlo a conocer, impulsarlo, y no sé cómo se puede hacer el lobby, ya será con el próximo Parlamento para que esto se haga una realidad. Muchas gracias. Oscar, no sé si voy dando respuesta o acumulamos varias. Yo sí creo que directamente, y si hay necesidad de hacer alguna acotación, con mucho gusto yo lo hago. Perfecto. César, interesantes sus preguntas. El tema de las sanciones incluye regulación, para que se cumpla efectivamente, pero en eso hay un planteamiento que me parece muy interesante, muy importante. Usted sabe la importancia de la habilitación para que las IPS funcionen, las IPS públicas y privadas. Entonces, si logramos incorporar dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad el cumplimiento de las obligaciones laborales de las IPS públicas o privadas como un acápite de la habilitación, con eso habremos dado un paso fundamental, porque IPS que se atrase, IPS que pierde la habilitación o se le suspende, se le toma medida de seguridad. Eso sería un avance importantísimo que creo yo que haría pues efectivo realmente por lo menos el pago oportuno.
En cuanto al empleo digno, eso pues se recoge mucho el tema de trabajo decente de la OIT y eso está incorporado en el proyecto de ley del Estatuto del Trabajador Sanitario. Ese punto lo desarrollamos in extenso, aunque todavía no se ha construido el proyecto de ley. Tenemos los puntos que se incluirán, pero no el articulado todavía. Eso falta desarrollo. Es decir, cada punto de los que hoy establecimos, cada uno de los 14 acuerdos, tiene un contenido para desarrollar bastante amplio. Pero nosotros estamos convencidos que la ley estatutaria de salud es el camino y la ley estatutaria de salud es hija de las instituciones médicas de carácter nacional. Nosotros no podemos matar el tigre y asustarnos con el cuero. Nosotros tenemos que propugnar porque se desarrolle la ley estatutaria en salud. Y en cuanto a la prestación de servicios, lo que plantea la ley estatutaria en salud son las redes integrales e integradas. ¿Qué es eso? La red integral es la que atiende dentro del marco de su red todas las patologías, desde la más sencilla hasta la más compleja. Es decir, es resolutiva, pero es integrada en la medida que hay convenios, de tal forma que cuando se autorice la atención integral de un paciente, cuando se hace una remisión de un primer nivel al segundo, del segundo al tercero, del primero al tercero, de una misma red, no se requiere una nueva autorización. Es como si pasáramos un paciente del primero al segundo piso, porque forma parte de la misma red. Por eso es que decimos que el concepto de red acaba con el concepto de fragmentación. Este impone el criterio del artículo 8º de la ley estatutaria, que es el principio de integralidad en la prestación de los servicios, en que el servicio se tiene que prestar de forma completa. Entonces, el desarrollo de las redes integradas e integrales de servicios de salud es una parte fundamental que está por cumplirse, está por desarrollarse. Hay ejemplos, muy pocos todavía, pero eso es algo que seguramente mejorará mucho el criterio de la prestación de los servicios al tenor de lo que ya dijimos del artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud, que todo está incluido, salvo lo que está expresamente excluido. Una pequeña acotación al respecto para decir que este es un proceso de construcción colectiva que se basa en la calidad, en la participación activa de los colegas. Entonces, yo creo que nadie conoce mejor el sistema que los propios médicos. Todos sabemos las prácticas perversas que existen, pero lo que sucede actualmente es que el poder de modificar esas prácticas está por fuera del cuerpo médico. Y lo que propone este proyecto es una participación protagónica no solo en el diseño, como fue de la ley estatutaria, de esta ley que la reglamenta, sino de la propia ejecución. Si los médicos no asumimos el rol protagónico que nos corresponde, seguramente será un fracaso igual o peor que el de la ley 100. Entonces, queda claro, y voy a usar un ejemplo un poquito de chantaje moral sobre el tema, queda claro que el doctor, nuestro presidente, el doctor Leonardo García, en este momento es de los más capacitados para proponer medidas concretas, porque él ha sido objeto de una negación de servicios. Ha visto cómo hay territorios que están abandonados. Hay de las súper excelentes, entre comillas, EPS, que no tienen servicio ni convenios en lugares, Barbosa no es un lugar apartado, en lugares medianamente poblados. Y aún así, llegando a la clínica cardioinfantil, todavía se está hablando de que hay limitaciones para la hospitalización, limitaciones de convenio por falta de pago o por cualquier otra causa. Entonces, el desastre que actualmente tiene que sufrir, que está pasando con el sistema de salud y que tenemos que sufrir todos como médicos y como pacientes,
es tan palpable que yo creo que sí existe un ambiente para participar activamente en la implementación de esta ley, en su perfeccionamiento también. Si alguien quiere participar también. Está levantando la mano el doctor Juan Guardó. Sí, muy buenas noches para todos. Juan Guardo. Es más como una pregunta, ¿cómo blindar los recursos públicos en salud para que no terminen escapándose y diluyéndose por medio de las multinacionales que están llegando a comprar IPS a granel? Y cómo proteger esos dineros precisamente de tratados de libre comercio, que es lo que va a terminar pasando si no de pronto visibilizamos ese problema. Gracias. Excelente pregunta, Juan. Me remonto al artículo 64, si mal no estoy, del proyecto de ley 10 que se presentó el año pasado y que afortunadamente se hundió. Ese proyecto de ley planteaba en ese artículo la creación de los conglomerados, que era la autorización, la legalización de los conglomerados. Recuerden ustedes el ejemplo de Salucop. El doctor Palacino creó más de 100 empresas satélites a Salucop, de las cuales realmente funcionaban unas 40. Pero todas ejercían alrededor de la matriz que era Salucop. Salucop, Café Salud y Cruz Blanca, pero Salucop era la dueña de todo, o él específicamente. Entonces, los conglomerados que decían, si la EPS tiene que comprar papelería, monto una papelería. Si pero la papelería ya es privada. Si la EPS requiere rayos X, monto una IPS de rayos X. La EPS requiere en sus cafeterías vender almuerzos, entonces montó Geal Food para vender los almuerzos. La EPS requiere comprar medicamentos, entonces montó Epsifarma. Ese es el conglomerado. Pero ¿qué pasa? Que la EPS recibe los recursos y le compra al que participa en el conglomerado, que ya es privado, y entonces ya no se hace el seguimiento del recurso público a ese privado, se privatiza el recurso, y el proyecto de ley 10 lo que hacía era que legalizaba eso, pero en condiciones peores que las de Salucop, porque decía, con que uno solo de los participantes del conglomerado sea el sector salud, se autoriza el conglomerado. Es decir, un camionero, perdóname la expresión y con mucho respeto de los camioneros, podía montar un negocio de salud poniendo a un socio partícipe de una IPS. ¿Y eso qué hacía? Por eso nosotros ahí decimos, los recursos públicos son sagrados y son recursos públicos hasta el último proveedor. Para que no suceda eso, para que se pueda hacer la inspección, vigilancia y control hasta el último proveedor, evitando esos esguinces en virtud de los cuales lo que hacen es privatizar los recursos públicos. Esos conglomerados afortunadamente se cayeron porque el proyecto de ley no fue aprobado, pero es un llamado de atención que hacia donde quieren ir, porque recuerden ustedes que el proyecto de ley 10 tenía el aval del gobierno nacional. ¿Algún otro comentario? Como en la pregunta se mencionó al tema de abusos con los precios y abusos, vamos a llamar, del poder internacional, yo sí creo que la reflexión fundamental es la misma. O sea, los médicos somos quienes estamos más preparados para conocer todas las prácticas perversas que se están implementando, y obviamente ya tenemos conocimiento de cómo
existen políticas públicas que se han empleado de una manera perversa y que han tratado de ser modificadas parcialmente, pero que luego se han restablecido. Y como en la pregunta se mencionó el tema de medicamentos, digamos que después de un periodo que todos conocen, nosotros como observatorio hemos hablado del octenio de la desregulación a ultranza, ¿no? Se declaró una barbaridad que en ningún país más se ha establecido, que es la libertad total de precios de los medicamentos después de pasar de su condición de bien social a su condición de bien comercial. Entonces, eso produjo una crisis que le obligó al gobierno de esa época a reconocer públicamente que cometieron el error y a tomar algunas medidas tímidas de corrección. Luego vino una época donde sí se hizo control de precios, etcétera, con fallas que luego nosotros mismos identificamos y que proponemos cambiar en este proyecto de ley regulatoria, sabiendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, con esa misma metodología, ¿no? Hay que, como cuerpo médico como tal, hacer el estudio de lo que está sucediendo con esta política pública de todos los recursos a las EPS que se ha implementado metódicamente con esta administración. Entonces, la historia de los nuevos valores máximos de recobro, la historia de las, digamos, de los famosos techos y presupuestos promedios, etcétera, eso es una burla a la política farmacéutica que se estableció en el año 2012, que propuso que de los recobros, que para hablar solo de recobros, que estaban en esa época por los 2.4 billones, ¿no? Se puso como objetivo que bajara a 500.000. Y eso fue absolutamente imposible, no bajó, siguió subiendo, sigue subiendo en la actualidad, y lo que se ha hecho en la nueva política es simplemente cambiar de nombre. Entonces ya no hay recobros porque ahora son presupuestos, que ahora es una nueva UPC que se le pasa al manejo de las EPS. Entonces, ya, digamos, se ha cambiado totalmente, no solo en la nomenclatura, sino en el manejo mismo de los recursos de la salud. Y obviamente, con este proyecto, lo que se propone es eliminar eso que se ha potenciado al máximo, que es el empoderamiento de las EPS desde el punto de vista financiero. Entonces, pero así podemos estar hablando toda la noche. Lo que yo solo quiero resaltar es que este proyecto es una invitación. Es un llamado a que los colegas participemos en la elaboración lo más juiciosa posible del articulado, porque este proyecto lo que hace es plantear los objetivos, pero eso tiene que ser objeto de ajustes en el articulado, y ahí se necesita la experiencia que todos y cada uno de los que están presentes en esta sala tenemos. Entonces, yo sugiero que sigan con las preguntas, pero en este contexto. ¿Alguna otra intervención? Bueno, doctor Germán. Sí, quería complementar con lo siguiente, y es la estrategia que hemos diseñado. Primero, aclarar a la audiencia que este proyecto es un proyecto de origen netamente académico, de profesionales de la salud. No tiene ninguna ligación política con ningún aspirante a la presidencia o partido político. Nace exclusivamente, como bien lo decía Oscar, del conocimiento que el gremio médico y los profesionales de la salud tenemos del sector, y por la autoridad que nos reviste de haber sido los proponentes del proyecto de ley que dio origen a la ley estatutaria en salud. Pero ya una vez tenido este documento, tenemos que difundirlo. Entonces, en primer término, se envió al Ministerio de Salud, se envió a las comisiones séptimas de Cámara y Senado, se envió a los diferentes partidos políticos, se envió a los candidatos presidenciales, a todos,
Y en esta fase estamos pidiéndole a todos los médicos y profesionales y trabajadores que conocen el sistema, muchos de ustedes conocen a un parlamentario o algún aspirante al Congreso, que se lo hagan conocer directamente, porque finalmente cuando quede el Congreso elegido, pues serán los que tendrán que tomar las decisiones al respecto. Después del 13 de marzo, porque el 13 de marzo, como bien ustedes lo saben, se va a decantar un poco los aspirantes a la presidencia de la República, ya no serán 40, sino seguramente serán por ahí 10 o 12 máximo. Esperamos hacer un foro en la Academia Nacional de Medicina, convocando a los diferentes candidatos presidenciales para presentarles el consenso, los acuerdos fundamentales y sobre todo para obligarlos a que se pronuncien respecto a cómo será en su gobierno el manejo de la salud en Colombia. Eso seguramente influirá en muchos de nosotros en dónde orientar su decisión electoral, porque es importante que finalmente nosotros podamos contar con una persona que mire la salud como un derecho fundamental y no como un negocio, como desafortunadamente se ha visto en las últimas décadas. Una preguntita suelta que hice allá al tribunal, me contestó presidente, no hay legislación todavía sobre la edad para ejercer medicina, ¿no? No, en eso no hay disposición. Cada IPS, cada institución establece sus normas, como la que existe en la Fundación Santa Fe, que Sí, más o menos es la que se ha seguido, pero cada institución tiene sus normas en el sector privado. En el sector público, recuerde que hay edad de retiro forzoso, que son a los 70 años. En el sector público, el retiro de los funcionarios públicos, la edad de retiro es a los 70 años. Entonces cobija a todos los funcionarios públicos. Ah, sí. Pero en el sector privado, cada clínica señala sus disposiciones, pero la que más se acepta generalmente es a los 70 años también, sobre todo con los cirujanos. Ajá. Óyeme, Sin embargo, hay cirujanos que ejercen hasta mucho más, ¿no? Hemos tenido casos de personas muy conocidas, por ejemplo, anestesiólogos que se duermen dando anestesia, ¿no? Sí. Un caso muy conocido por todos. Sí. Yo, Germán, Hola, Joaco, ¿qué ha habido? Buenas noches. aquí metido para oír el Bueno. asunto. Ok. Por ahí veo a Gilberto también. Herman, de casualidad, ¿sabe de alguna disposición en Estados Unidos, en Europa, alguna cosa sobre eso? No. No. Eso forma parte, Jorge, del artículo 17 de la Ley Estatutaria en Salud, de la autorregulación. Es decir, a cada persona, a cada cirujano sobre todo, su imperativo ético le dice cuándo sus habilidades y destrezas han disminuido y es la hora del retiro. Para que no sean los pares académicos los que terminen retirándolo o una disposición por alguna entidad, ¿no? Ajá. Eso forma parte de ese tema tan complejo que hemos llamado la autorregulación. Ok. Listo. Muy bueno, gracias. Con gusto, Jorge. Y muchas gracias por el espacio a Leonardo García y a Oscar Andia y a todos los miembros de la Junta Directiva del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Espero pues haberles dejado muchas inquietudes. Sí, muy amable. Nuevamente muy amable. Una gran felicitación, doctor Germán. Excelente, sí. Claro, muy didáctico y muy invitador a la acción. Sí, señor. Muy bueno. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos.
y gracias por la asistencia.